un concepto que vamos a estar acarreando durante todo el seminario, que resta del seminario. Va a ser el primer ingrediente, bueno, el segundo, ¿no? Lo vimos en el movimiento browniano. El segundo ingrediente principal para definir la integral estocástica. De hecho, esta clase de procesos estocásticos que vamos a definir van a generalizar en cierta medida el movimiento browniano. Entonces queremos ver propiedades. Ya conocemos el concepto del que les estoy hablando, se llama martingala. Pues ya conocemos al menos una martingala, que es el movimiento browniano. Alguna vez Miguel Ángel ya nos dijo lo que era una martingala. Entonces, para ver las propiedades más importantes de las martingalas, específicamente lo que queremos hacer es integrar con respecto a martingalas continuas el proceso con el cual nos vamos a apoyar. Va a ser definiendo una clase de procesos pero a tiempo discreto, primero. Entonces, de hecho, va a haber dos partes. Va a haber martingalas a tiempo discreto y martingalas a tiempo o a tiempo continuo. Por cierto, antes de que siga, las referencias principales en las que me voy a basar van a ser tres, principalmente tres. La primera, y que creo que es la más importante, es el tratado. De hecho, es un tratado de Meyer y de Lacheri. Es un tratado, es una serie de 4 libros, si no me equivoco, que tratan de probabilidad y teoría de potencial. Entonces, la parte B, el libro B, es exclusivamente de martingalas. Esa es la referencia principal. La segunda es otro libro que también es un tratado de martingalas, pero solamente a tiempo discreto. Martingalas a tiempo discreto. Y el tercero es el libro de Rebu y yo, de integración estocástica. Entonces son las tres referencias principales que vamos a estar utilizando. Entonces obviamente no voy a dar muchos detalles, pero ahí está todo. En esas tres referencias está todo. La escuela francesa. Ok. Entonces, pues vamos a empezar. Entonces, de entrada voy a tener un espacio de probabilidad. Entonces, siempre vamos a estar con un espacio de probabilidad fijo. Espacio de probabilidad. Está con un espacio de probabilidad. Ok, la primera definición es la de filtración. Yo creo que ya habían enunciado la definición anterior. Es una filtración. Entonces, una filtración va a ser una colección
indexada con los naturales, va a ser una familia de subsigmas álgebras tales que tiene la siguiente cadena de contenciones. Básicamente con una filtración, bueno, ya habíamos visto estas cosas, básicamente una filtración controla la información de un proceso estocástico que vive aquí hasta cierto instante n. Entonces eso va a ser una filtración a tiempo discreto. Y al espacio de probabilidad en donde existe una filtración, lo vamos a denotar así. Va a ser un espacio de probabilidad filtrada. Entonces, ejemplos de filtraciones. Bueno, de hecho, ejemplo de una filtración va a ser la filtración canónica asociada a un proceso estocástico. Entonces, si tenemos un proceso estocástico, o bueno, de manera genérica podemos decir una colección de variables aleatorias. Bueno, si tenemos una colección, si es una colección de variables aleatorias, una colección de variables aleatorias que están definidas en el espacio de probabilidad. Entonces podemos definir la sigma álgebra más pequeña que hace medibles a una colección finita de variables aleatorias. Y esa sigma álgebra la vamos a denotar así. Esto resulta ser una filtración y se llama la filtración canónica. Filtración canónica de esta colección de variables aleatorias. Entonces es la sigma álgebra más pequeña que hace a estas variables aleatorias medibles. Vamos a decir que un proceso estocástico es adaptado a una filtración, a la filtración sin
cada tiempo, esta variable aleatoria es medible con respecto a el tiempo. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, las filtraciones están midiendo información del proceso estocástico del tiempo. Esto ya, al menos vagamente, ya lo habíamos visto. Entonces, por ejemplo, la filtración canónica es la filtración más pequeña que hace a un proceso estocástico adaptado. Por ejemplo. Ok. Entonces, ahora ya con esto podemos definir una martingala. Definición de martingala. Bueno, de hecho, vamos a definir una martingala. Una submartingala. Y una sobre o super martingala. Entonces, tomemos un proceso estocástico que es adaptado a una cierta filtración, a la filtración. Tenemos un proceso estocástico adaptado tal que cada uno de sus elementos es integrable. Entonces, este proceso que es adaptado a la filtración, que es integrable para cada n, vamos a decir que es martingala. En este caso, ¿no? Cuando la esperanza condicional del proceso estocástico al tiempo n+1, dada la filtración del proceso hasta el tiempo n, o sea, la información que tenemos hasta el tiempo n del proceso estocástico al tiempo n+1 es solamente el proceso en el tiempo n+1. Ajá. Eso es una martingala. Aquí siempre me equivoco. Una super martingala. No, XL, ¿no? Sí. Una super martingala es cuando lo que esperamos del proceso estocástico tiempo n+1 dada la información hasta tiempo n es menor que el proceso estocástico al tiempo n. Y una submartingala es una submartingala es cuando tenemos esta desigualdad. Es mayor o igual, o sea, lo que esperamos es mayor que lo que tenemos hasta el tiempo n. ¿Vale? Entonces, claramente de esa definición, un proceso estocástico adaptado a una filtración integrable para cada n es una martingala si solo si es una
submartingala y una supermartingala, ¿no? Entonces, esa es una primera nota. Y una segunda nota es que si XN es una supermartingala, entonces este proceso estocástico es una submartingala. Eso también es claro de esta definición. Y esto es importante porque los teoremas se pueden dar en términos de submartingalas y valen para supermartingalas. Entonces, los teoremas son duales. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok, entonces, tal vez vamos a estar un poco carentes de ejemplos, ¿no? Tal vez se mencionaba otra vez en Borrell, vengan más ejemplos, creo que hay muchos ejemplos ahí de martingalas a tipo discreto. En los procesos de ramificación se encuentran ejemplos vastos de estos procesos estocásticos. Aquí voy a dar un ejemplo que es un poco trivial. Dar un ejemplo de una martingala que se llama martingala cerrada. Es un ejemplo que va a ser importante. Entonces, si tenemos una variable aleatoria integrable, entonces vamos a definir un proceso estocástico XN como la esperanza condicional de esta variable aleatoria dada Fn. Entonces, esta colección de variables aleatorias para cada n es una martingala. Y entonces, martingala entonces esto se sigue de las propiedades de esperanza condicional, o sea que es adaptado, que es integrable. Y por ejemplo, si queremos verificar que se cumple esa condición, pues lo único que hay que hacer es calcular la esperanza de este proceso estocástico aquí con n más 1 dado Fn, y esto es la esperanza condicional de la esperanza condicional de x dado Fn más 1, y esto dado Fn. Y ya habíamos visto quién era eso, ¿no? La esperanza condicional es que hay que aplicar la propiedad de Torre. Esto no es más que x. Vale. La esperanza condicional de x dada la propiedad de Torre. Entonces esta martingala se llama martingala cerrada. ¿Dudas? Bueno, no dudas, sino comentarios. Esa martingala que definiste es una martingala uniformemente integrable, ¿no? Claro que vamos a ver, sí, exactamente. Bueno, nosotros lo demostramos, pero al final de la exposición de quién procesar.
de César, ¿no? Enuncié ese resultado, ¿no? Que cuando se toma esperanzas condicionales con respecto a cualquier familia de sigma Harvard, con la X fija, se obtiene una familia uniformemente integrable. Entonces, a Martingala, a las XN, la familia XN es una familia de variables aleatorias uniformemente integrales. Es un ejemplo de familia uniformemente integrable. Tú decías que es trivial, sí, bueno, es trivial, pero es un ejemplo muy importante. La idea, a ver si se pudieran poner las martingalas en esta forma, pues podrían trabajar muy fácilmente, porque bueno, tenemos una sucesión uniformemente integrable y eso se comporta muy bien. Me viene la pregunta, yo creo que tal vez lo voy a ver después, pero ¿será que el límite de las XN es la X? Digo, no digo que lo demuestres ahora, pero sí, algo así. me viene esa pregunta que, usando la integrabilidad uniforme, tal vez, no sé si se requiere alguna cosa más, pero pareciera que a partir de la X se tienen las XN. Si tienen las XN, pueden recuperar la X como el límite de las XN, parece, sabiendo que son uniformemente integrales, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo importante, que de hecho también en el caso continuo se va a dar. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, quería decir otra cosa. Bueno, tal vez el ejemplo típico de Martingala es el que origina el concepto. El concepto de Martingala se debe a un matemático que se apellida Bill. Se escribe B corta y sobre L. Ahí introduce el concepto de Martingala y lo introduce como lo que después se podría llamar un juego justo. O sea, un jugador está en un juego y cada jugada tiene la misma posibilidad de ganar que de perder. Entonces se llama XK a lo que gana el jugador en la jugada K y se suman las ganancias a X1 y XN. Eso si defines eso como, podemos llamar Y, ¿no? Las ganancias. Y1, Y2, Y3, o sea, ganancia que puede ser pérdida, porque se puede ganar o perder con la misma probabilidad. Entonces, si tomas XN igual a la suma de esas Y's, eso es una martingala. Es decir, la esperanza, lo que espera tener el jugador en el tiempo, en el juego N más 1, es lo que tenía en el juego anterior, porque tiene la misma posibilidad de ganar que de perder en el siguiente juego. Entonces eso es una martingala y ese sería como el ejemplo típico de martingala, ¿no? Se llama un juego justo. Bill lo que trataba de probar es que no existe, en un juego justo, no existe ninguna estrategia que dé ventaja a un jugador. O sea, que yo diga, bueno, a ver, juego y si gano, no sé, dejo pasar 2 juegos y luego vuelvo a jugar o si pierdo a jugar. O sea, cualquier estrategia que haga no le da ventaja al jugador en un juego justo. Cualquier estrategia. Aunque después viene el concepto de martingala que se usa en los casinos, ¿no? En los casinos una martingala, o sea, cuando se dice que, ¿cómo está? Se apuesta, si se pierde, la apuesta es un peso, ¿no? Si pierdes, en el siguiente juego apuestas 2. Si pierdes, apuestas 4. Si pierdes, apuestas 8. Y así, y hasta que alguna vez ganas, y entonces en total ganas 1. ¿No? Entonces, eso parece contradecir en la estrategia, o sea, aún siendo justo el juego, ¿no? Que no es justo en un casino, pero aún siendo justo, esa estrategia parece llevar a que a la larga ganas 1. Tal vez el problema sería cuánto tienes que esperar para llegar al 1, es decir, qué fortuna necesitarías tener para llegar a ganar un peso, ¿no? Pero igual, eso es lo que yo creo que el método de la martingala se llama en los casinos. No, yo no voy a los casinos. No sé lo que son, es una de las empresas así, y las empresas, los empresarios roban, se quedan con el trabajo de los trabajadores, etc.
sino para mí es en empresas sí, en donde legalmente se permite robar, ¿no? Porque los juegos no son justos y en promedio las casas salen ganando 100 en los bancos, ¿no? Entonces, y eso es legal, supuestamente, ¿no? Pero es pues, en realidad cercano a uno, pero bueno, a eso se le llama el método de la martingala, pero el origen es el de Bill, de un juego justo, y no sé si lo probó o no lo probó, esto de que no hay estrategia que haga ganar el juego, pero si no lo probó Bill, después imagino que podrá probar el que hizo Doug, donde pruebas básicamente eso, que no hay una manera de que digas aquí paro y entonces aquí me aseguro que gano, no existe. Pero quería decir otra cosa. Bueno, entonces Bill lo introduce por ahí en 1900 y tantos el término, lo utiliza después Levi, aunque de manera así como muy, no muy fuerte todavía, digamos. Quien hace ver la importancia de las martingalas es Doug, ¿no? Su libro famoso de Doug, Procesos Estocásticos de 1948, que es donde desarrolla más las bueno, previamente había dedicado algunos artículos, pero es quien hace ver la importancia de las martingalas. Y un último comentario, en ese momento, cuando en la época de Doug, por ahí de los 50, esto de las martingalas y sus martingalas se veía muy vinculado a lo que se llama la teoría potencial, es decir, el estudio de funciones armónicas, subarmónicas y superarmónicas. Por ejemplo, se puede demostrar que si componen una función armónica con el browniano, obtiene una martingala. Si compone una función superarmónica con el browniano, obtiene una supermartingala. Una función subarmónica con el browniano, obtiene una martingala. Y eso permite entonces, a su vez, utilizar, por ejemplo, el browniano para resolver problemas de teoría potencial, o sea, por ejemplo, para cosas que tienen que ver con la ecuación del calor, en donde entra todo esto de las funciones armónicas. La función armónica es la que como que queda definida por los valores de la frontera, ¿no? O sea, con los valores de la frontera ya se, en principio si lo conoces, no sé, en una esfera sólida, si conoces la temperatura en la frontera, puedes conocer la temperatura al interior de la ahí tienes una función armónica, sería una función armónica. Un potencial es algo que tiende a ser en la frontera, como complemento de la armónica. Y en general, una función superarmónica se descompone como una martingala, en algo que tiene que ver con la frontera, una función armónica y un potencial, que tiene que ser en la frontera. Y entonces esos resultados se pasaban acá a las martingalas, y bueno, se estudió el concepto de potencial, usando martingalas, y bueno, por ahí se fue un poco la línea, ¿no? Que era la línea que seguía Doug. Como comentario curioso, nada más, así fue la línea de desarrollo de la teoría de procesos. Se buscaba construir procesos utilizando estas ideas de teoría del potencial, y la teoría del potencial que entra mucho la teoría de semigrupos y los generadores infinitesimales de los semigrupos. Por ejemplo, el laplaciano sería un generador infinitesimal, es el generador infinitesimal del browniano. Si lo vemos como semigrupo como proceso markoviano, eso genera un semigrupo y el generador infinitesimal es el laplaciano, y a partir de ahí se puede generar un proceso de Markov. Entonces, era como se construían procesos. El libro de Doug fue una fuente, o sea, marcó toda una línea de investigación. Doug y Levi, ¿no? O sea, los dos libros, el libro de Levi o los libros de Levi y el libro de Doug de 1948. Entonces todo eso se iba desarrollando enfocados en la teoría del potencial. Cuando en el transcurso surge la integral de Ito, se desarrolla el cálculo estocástico, y por ahí de los 70s, un poco más, 74, 70 y tantos, ya se desarrolló más o menos completo el cálculo estocástico, y el enfoque cambió. Ahora, en lugar de construir procesos vía generadores infinitesimales en grupos, pues se fue por el lado de la solución de ecuaciones diferenciales estocásticas utilizando la integral de Ito. En los 70s, eso me tocó vivirlo, porque yo cursé mi doctorado en el 70, en Francia.
toda la gente estaba esperando el libro de Luke. Luke prometió un libro de teoría del potencial. El siguiente libro, que iba a ser la Biblia o el non plus ultra de la teoría del potencial. ¿Y cuándo sale el libro de ahí? ¿Cuándo sale el libro? ¿Cuándo sale el libro? No, pues ya pasaron 4 años, se fue terminando la teoría de integración estocástica, se llevan todos los resultados. Y por ahí pues creo que salió en 74, 74, no recuerdo cuándo salió el libro de Luke. Yo creo que, no sé, a ver, calculo que lo me habrá leído unas 10 personas el libro de Luke. ¿Por qué? Porque ya el enfoque para la persona de los había cambiado totalmente. O sea, el libro de Luke, que se esperaba así con ansiedad, no, ahí nos va a dar así como la idea, nos va a decir por dónde, ¿no? No, ya perdió su interés, publicó su libro, ¿no? Y pues prácticamente quedó ahí con el libro. No sé si alguien lo retomaría, si alguien estará haciendo algo alrededor del libro de Luke, pero como que pasó a la historia sin hacer historia. El segundo libro de Luke. Pero sí fue curioso porque así se esperaba con ansiedad, igual. No, pues cuando salió, pues ya, ¿para qué queremos el libro de Luke? Sí, ya, vamos por otro camino. Bueno, nada, se comentario, datos curiosos. ¿Tú lo leíste? ¿Fuiste de Lucía? ¿Perdón? ¿Fuiste de Lucía? De los pies. ¿O de los pies? ¿Cuántos dijiste? No, yo no soy de los Solo vi la portada. Yo no lo conozco el libro de Luke. Yo creo que ni me lleno yo. Yo que me parece, que ni me lleno. Y ni me lleno era una persona que a ver, ¿y cuándo saldrá? Estaba esperando con ansiedad, ¿no? Para que nos diera pistas, ¿no? Pues no, ya, ¿para qué? Es demasiado tarde. Bueno, nada. Entonces ahora vamos a introducir algo que llaman transformaciones de martingalas. Perdón, no, para que no quede una idea equivocada. Ya no se puede poner a nivel potencial, pero el concepto de martingala fue el que quedó como central. Igual, ya no hablaba de nivel potencial, pero hablaba de transformación. Entonces esto lo voy a pensar como una proposición. Entonces, vamos a tomar una función de R en los reales positivos que sea convexa y un proceso estocástico adaptado. Tenemos un proceso adaptado. Entonces cuando diga adaptado siempre voy a decir que siempre va a estar implícito que es adaptado respecto a una filtración, tal que la composición de phi con este proceso en cada instante es integrable para cada n. Entonces, el primer punto, si resulta que este proceso estocástico es una martingala, entonces este nuevo proceso estocástico, que es la composición de cada variable aleatoria con phi, es una submartingala. El segundo punto es que si este proceso estocástico resulta ser una submartingala, y
phi es creciente, entonces este proceso estocástico es submarginal. Entonces es una forma de generar submartingalas o martingalas, bueno, submartingalas a partir de una martingala o de una submartingala. ¿Sí? Entonces está claro cómo más o menos va. En el caso ahí, eso tienes, en el caso de las submartingales, las esperanzas van creciendo, ¿no? Sí. En el caso de la supermartingala van decreciendo, y en el caso de la martingala se mantiene constante. Las esperanzas van creciendo. Entonces, bueno, la demostración del primer punto pues es utilizar algo que ya también habíamos visto, que es la desigualdad de Jensen para esperanzas condicionales. Y esto también, nada más teniendo en cuenta que la desigualdad se va a preservar debido a que phi es creciente. ¿Sí? Entonces está claro esto. Entonces esa es una primera, digamos, transformación definida sobre una martingala y una que va a ser sumamente ¿Ejemplos de eso? Mándame. Ejemplos de esas. ¿Qué? Ejemplos de aquí convexa. Ah, P. Por ejemplo, en particular, vamos a escribir en particular. Si X n es martingala, entonces este proceso estocástico es submartingala. Bueno, ya voy a empezar a hacer un poco flujo. Y en general XN a la P, ¿no? En general, sí. Submartingala. Y por ejemplo, si también si esta es submartingala, entonces la parte positiva en este proceso también es submartingala. ¿Cómo se entiende? ¿Anda? ¿Con las convexas o con las...? Esta es con esta, ¿no? Ah, sí, Ese es el- tiene la parte de la Sí, entonces estos son los ejemplos que vamos a estar percibiendo en toda esta exposición. Entonces esa es una de las primeras transformaciones que existen y la otra que también va a ser muy importante va a ser la transformación de una martingala a submartingala asociada a un proceso previsible. Entonces, ¿qué es esto de un proceso previsible? Entonces, una familia Hn de variables aleatorias es previsible si para toda n es igual a 1, estas variables aleatorias son acotadas y previsible o predecible. Previsible. ¿Qué término es? Yo lo llamo previsible. Previsible.
tenemos un proceso adaptado. Tenemos un proceso adaptado de una familia de variables aleatorias previsible. Entonces, definimos, vamos a definir el siguiente proceso estocástico. Entonces, va a ser h.x va a estar dado como h1 por la diferencia de x1 menos x0 más h2 por la diferencia entre x2 menos x1 más hn xn menos 1. Esto cuando n es mayor o igual que 1 y 0 cuando n es igual a 0. Entonces tenemos ese proceso estocástico. ¿Sí? Entonces, si resulta que este proceso adaptado es martingala, entonces este proceso estocástico es martingala y 2, si este proceso estocástico es una super martingala, o respectivamente una sub martingala, y cada elemento de este proceso previsible es positivo, 0 para toda n igual a 1. Entonces este proceso estocástico pues resulta ser super martingala en el caso en que sea submartingala el proceso estocástico. Esto es una submartingala. Entonces este nos va a ayudar mucho. No le entiendo bien ahí. El 2 es, si es super martingala, Si esto es una super martingala, entonces no tiene entonces esto preserva la. O sea, este vuelve a ser super martingala. el anterior. Si este es martingala, Sí, es el martingala. Entonces, Y luego, este es martingala. el otro, ¿cómo es? si este es super martingala, entonces este es super martingala. Si este es submartingala, entonces este es submartingala. Cuando esto se cumple. Sí, ya. Sí. Entonces cuando ponga esto va a ser super martingala. Sí. Cuando ponga este. Sí. Entonces si quieren vemos la prueba del primero que utilizamos. Entonces, esto en principio es integrable. ¿Sí? Esta transformación es integrable, ¿por qué? Porque cada una de estas es acotada. Entonces aplicamos aquellos teoremas que hemos visto. ¿Sí? Entonces este es integrable cuando esto es martingala, porque esto es acotada. ¿Okay? Y es adaptada también por construcción.
martingale. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay que demostrar que la esperanza esta transformación pone más 1 dado f es igual a eso es lo que hay que verificar. Ok. Equivalentemente hay que verificar que la resta de este con este es 0 en esperanza condicional. Entonces, la esperanza tiempo n más 1 menos este proceso a tiempo n dado fn. Esto es igual a la esperanza condicional de h n más 1 por x n más 1 menos xn. Ok. A ver, entonces, aquí vamos a aplicar otra de las cosas que ya habíamos visto de esperanza condicional. Este es un proceso previsible y entonces sería fn medido. Entonces sale de la esperanza condicional. Nos queda la esperanza condicional de xn más 1 menos xn dado el d. ¿Sí? Pero por hipótesis esta xn son martingales. Entonces esta esperanza condicional es 0. Entonces esto se cumple. Y lo que damos para que eso sea integrable. Para que sea integrable. Sí. Ok. Entonces este segundo punto se usa igual utilizando que estas son mayores iguales a 0. Para que Y respete si en la lugar de posición. que, bueno, en esa definición, en lugar de que pidas que sean, en lugar de pedir que sean acotadas, pides que sean integrables, ¿va a alterar en un futuro la construcción de las martingalas o algo así? Si los Sale procesos directo, ¿no? Pero si es integrable, el producto no necesariamente es integrable. Ah, ok. Lo que se tendría que pedir, no tendría una caso sería si la X está en el L2 y la H está en el L2, entonces el producto sería de la U. Pero en realidad no, si tienes uno integrable y otro integrable, el producto no es integrable. Por eso el acotado, ¿no? Y aquí es acotado, el producto de un acotado con un integrable tiene que ser integrable. Si no, habría que pedir más opciones. Ah, ok. Gracias. Oye, no, un comentario sobre todo para ver los analistas de aquí. Ah, sí. Además de ser vemos demasiado de analista más que Las dos, a ver, el texto ya es un integral de tu casa. Exactamente. Pero, a ver, para un analista, ya sería como una integral de Stiglitz, ¿no? Sería algo así como integral de Stiglitz, o sea, tomas el valor de la función, estamos dejando izquierdo, entonces todavía, pero sería como, tomas el valor de la función por la diferencia de las X del valor de la función. Digamos que H1 fuera constante del intervalo C1, algo así, H2 constante del intervalo 1, 2. Entonces lo que estás haciendo es multiplicar la función por la diferencia de los valores de la función en los extremos del intervalo, ¿no? Entonces lo que tienes es un integral, bueno, tendría que en principio un integral de Stiglitz, pero esas X, pero no necesariamente son funciones de variación acotada, ¿no? Esas X que tienes ahí, pero ya es algo que se parece a un integral de una función escalonada, ¿no? De las H,
proceso. Y están probando que ese proceso sigue siendo integral, es integral. Sigue siendo integral. Lo yo lo que la gente, sigue teniendo la integral. Pues sí, eso se podría ver como un integral, ¿no? De alguna manera, bueno, sí, con condiciones, otras condiciones sobre las X, viendo la H como un proceso con trayectorias escalonadas, el capacitor omega sería una función escalonada. Como era simple, y entonces tienes el valor de la función por la diferencia de los valores de otra función en los extremos del intervalo. Entonces sería un integral de Stiglitz, ¿no? Y es eso, ¿no? Lo que está ahí. Nada más que aquí las X no necesariamente son funciones de variación. Y de hecho, por ejemplo, si fuera creciente no podría ser martingala, ¿no? O sea, para ver si un caso particular sería que las XN fueran crecientes, pero si es una función creciente no va a ser martingala. No, si no va a ser martingala, ¿no? Entonces, aunque se parece a algo que podría ser como un integral de Riemann, bueno, pero de hecho, el integral de Riemann es general, no necesitas tener una función de variación acotada con respecto a la cual integras, ¿no? Pues hay si quieres que todas las funciones continuas sean integrables, entonces sí pides que la función con respecto a la cual integras sea de variación acotada, pero en general tú puedes integrar en principio cualquier función con respecto a otra función, bueno, y que se cumpla la condición del límite, ¿no? Entonces, aunque esas no sean las cosas que se pueden ver como un integral de pero el problema es que X como que lo está evaluando en el subíndice, ¿no? Que esa no son como funciones reales. Sí, es que la integral estocástica es sobre el subíndice, es decir, es lo que varía es el subíndice, o sea, el DS Depende del subíndice. es el subíndice. Entonces sí, es la T, digamos, ¿no? Es H en T1 menos X en T1 menos X en T0. Es como la longitud del intervalo T0, T1. Bueno, no la longitud, sino tienes el intervalo T0, T1 y evalúas la función X en los extremos del intervalo. Sí, tiene que ser sobre los subíndices. Y es para cada omega, además, en este caso, ¿no? O sea, ahí no hay nada de que nada, es trayectoria por trayectoria, ¿no? O sea, para cada omega defines eso. Sí, la medida es sobre los reales. No, en este caso sería sobre los naturales, digamos. Ajá, eso me refiero. Sí, Porque hay que dejar con Stiglitz, ¿no? Porque sí, pero por eso yo digo viéndolo H1 como un proceso que fuera constante en el intervalo 0,1. H2 constante en el intervalo 1, 2, etc. Entonces ya para hacerlo en todos los reales. Digo un poco para más o menos dar la analogía, ¿no? De ver que, o sea, se va a ver más claro cuando vemos el caso continuo, pero ya va por ahí la idea, ¿no? De que tienes una cierta forma de integral, que es la integral de Stiglitz, la integral de Riemann Stiglitz, y que te da y genera martingalas con eso. O sea, si parte una martingala, sigue teniendo martingalas. Bueno, con la condición de que la H sea predecible, que va a seguir conservándose. Pues bueno, después hacer la excepción, pero en principio debe ser predecible. Sí se utilizó fuertemente que sea predecible ya, ¿no? Para que pueda salir. Sí. A ver, es que como estás planteando, Miguel, Sí. abre varias preguntas. Y la verdad, hasta dónde es cierto, yo no tengo idea de cómo va a ser lo de la integral estocástica, pero escuchando a Amado, si hay de alguna manera de como discretizar el asunto. Si tú pones en el rollo de la integral de Riemann Stiglitz, la del integrador, pones por ejemplo el máximo entero. Esa integral de Riemann Stiglitz en el fondo se vuelve como una especie de serie. Sí. Y eso da la pauta a que todo como que se discretiza.
Sí hay forma de hacer algo como esto. Sí. De hecho, si eres una función, ya visto como medida que tengas una medida discreta. Exactamente. Ujú. Y la otra es cosas que tiene el integral de Riemann-Stieltjes. Por ejemplo, obviamente no solamente tienes que ponerle como dice Miguel el integral de una función de evaluación acotada, pero la ventaja que tiene la función de evaluación acotada, aparte de lo que menciona, de que garantizas que toda continua sea G integrable, ¿no? Tiene que hay una forma de modificar la integral. Es decir, la integral de Riemann-Stieltjes en el fondo la relacionan con la integral de Riemann. Es decir, tú puedes, la integral de Riemann-Stieltjes no es otra cosa más que lo que uno espera, ¿no? La integral de f de g no es otra cosa más que f por g', ¿no? De x es una integral de Riemann. Sí. Lo que yo no sé si habrá algo parecido o si se tendrá al rato de modificar la integral estocástica a otra integral, pues no sé, la integral de Lebesgue, ¿qué será? O algo parecido, o sea, alguna forma de modificar la integral. La ventaja de hacer esa modificación de la integral de Riemann-Stieltjes es pues exactamente para calcularla. Muy bien, existe y está definida. Ahora, calcularla es un desmadre. Hay algo parecido cuando integras funciones deterministas con respecto al movimiento browniano. Si hay algo parecido ahí de que quieres que sean de clase C1 y esto es la derivada por el browniano. Son como integrales como de trayectoria, por ahí sí, más o menos. Ok, pues entonces pues suena más interesante para la lista de este rol de modificación. No es la integral de Trump, ¿no? O algo así. Es la que ya cumple como una variable. Sí. Sin el término intermediario. Sí, O algo así, ¿no? aquí hay una cosa, H1, ahí me mete ruido un poco ese de H1 y H2, como que tendría que ser H1 por X2 menos X1. O sea, sí importa el extremo aquí o Sí, aquí está tomando como el extremo derecho. Sí, está bien, sí. Pero bueno, es cierto que me metió ruido por eso que dice la administradora, es que sí, pero es que aquí está tomando, la pareja está tomando el extremo, el valor de la función en el extremo derecho. Sí, porque supone que como las evaluación a la izquierda es para que te den martingales. Sí, pero aquí es H2 por X2 menos X1, entonces el H2 está evaluada al extremo derecho. Como que sería más natural. Es que entonces no es previsible el proceso, ¿no? Solo el extremo izquierdo. Es medible con respecto al anterior, eso es lo que importa. Previsibilidad. Sí, que sea aumentada, sí. Es que el H2 es medible con respecto a F1, esa es la, sí, ya. Bueno, dos cosas, esto que decía César, después quizá hay que decir después, que puedes cambiar, ¿no? Sí se va a poder hacer algo de ese tipo, a ver, dos cosas. Una, que sí se va a poder hacer algo de ese tipo, con la martingala y con la unidad electrográfica, no exactamente igual. Y la otra es que dices que puede transformar una integral de Riemann-Stieltjes en una integral de Lebesgue. Y eso te va a permitir, pues ya sabes cómo integrar respecto a la integral de Lebesgue, pues ya tienes, ya puedes hacer cálculos, ¿no? Así calcular las integrales. Pero con la integral de Riemann-Stieltjes tienes una fórmula también, tienes el equivalente de la integral fundamental del cálculo, que tienes tienes por ejemplo prueba de integración por partes, pero además tienes un resultado que te dice que si tú compones una función de clase C1 con una función de variación acotada, eso se puede expresar como f de g en el valor 0 más la integral de la derivada de la función de clase C1 de la función g con respecto a g. O sea, tienes un resultado que es como el equivalente de la integral fundamental del cálculo, que te permite calcular integrales, que por ejemplo, aunque me parece que sería solamente para el caso continuo, por ejemplo, la integral de g con respecto a g, si g es continua, pues es g cuadrado entre 2, ¿no? G cuadrado entre 2 a los extremos. Y si no es continua la g, es g cuadrado entre 2 más los altos, ¿no? Entonces, o sea, sí hay una manera de calcular integrales factibles con ese resultado, de que una función de clase 1 compuesta por una función de variación acotada la puedes expresar como una integral de Stiglitz y
y luego te vas al revés, despejas la integral y evalúas la integral como integramos el cálculo. Eso es lo que el papel que juega el cálculo estocástico es lo que se llama la fórmula de Ito, que es la que te permite evaluar integrales. Nada más que es casi una fórmula casi la misma que la de las funciones de Stiglitz, pero tiene un término adicional que tiene que ver con la variación cuadrática del proceso, que en el caso de las funciones de variación acotada continua es cero. Entonces va a entrar en la adicional. El reto para un analista sería hacer, yo ya lo intentaba hacer una teoría de integración no estocástica, determinista, de funciones, una integral con respecto a funciones no de variación acotada, pero sí de variación cuadrática finita. Una teoría de integración de eso. No tengo idea de cómo se puede hacer, porque acá lo que se hace es, no se hace trayectoria por trayectoria, es como la desventaja del cálculo estocástico, o no sé si ventaja, que no se hace para cada omega, aquí es para cada omega. Más adelante vamos a ver que no se puede para cada omega, bueno, por lo menos no hay manera hasta ahora de para cada omega. No hay un cálculo determinista, es decir, a ver, se puede hacer un cálculo, así como se hace con respecto a funciones de variación acotada, que sea con respecto a funciones de variación cuadrática finita. Hasta yo sé, no hay, yo he intentado de ver cómo se